Hola a todos, hoy os voy a explicar qué son las raíces de un polinomio y también dos teoremas muy importantes que son el teorema del resto y el teorema del factor. ¿Vale? Bien. Primero, raíces de un polinomio. ¿Qué son las raíces de un polinomio? Bueno, pues las raíces de un polinomio son aquellos números que hacen que el valor numérico del polinomio sea cero. ¿Vale? Entonces, escrito de una manera, nosotros tenemos un polinomio, que es el polinomio p de x, pues a es una raíz del polinomio cuando nosotros hacemos que p de a sea igual a 0. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos el valor numérico, el valor numérico es sustituir la indeterminada de x por su correspondiente valor a, y eso nos da 0. Dicho de otra manera, lo que estamos haciendo es resolver la ecuación p de x igual a 0. ¿Vale? Es decir, las raíces de un polinomio no son otra cosa que las soluciones de la ecuación el polinomio igual a 0. Bien. Por ejemplo, imaginaos que tenemos el polinomio siguiente. El polinomio, pues, x al cuadrado más 2x más 1. ¿De acuerdo? Y nosotros queremos ver si el número, pues, x igual a menos 1 es raíz del polinomio. Pues el número x igual a menos 1 es raíz del polinomio cuando p de menos 1, es decir, cambiar la x por menos 1, menos 1 por 2 por menos 1 más 1. Hacemos las cuentas, fijaos que esto es 1, menos 2 y más 1, por lo tanto es 0. Entonces el menos 1 efectivamente es raíz de este polinomio, raíz del polinomio p, ¿vale? ¿Por qué es raíz del polinomio p? Bueno, pues es raíz del polinomio p, porque al sustituir, hacer el valor numérico del polinomio en menos 1, el polinomio, ese valor numérico nos da 0, ¿vale? Sin embargo, fijaos que si yo en lugar de menos 1 utilizo pues p de 1, intento probar si x igual a 1 es raíz del polinomio, fijaos, p de 1, calculo su valor numérico, que sería 1 al cuadrado, más 2 por 1 más 1, es decir, 1 más 2 y más 1, 2, 3, 4, nos da 4, p de 1 es 4, que es distinto de 0. Esto lo que nos está diciendo es que el 1 no es raíz de este polinomio, ¿de acuerdo? El 1 no es raíz de este polinomio, ¿vale? Bien, entonces fijaos que calcular las raíces de un polinomio no es otra cosa más que resolver la ecuación del polinomio. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos calcular las raíces del polinomio p de x igual, pues, por ejemplo, x al cuadrado menos 5x y más 6, por ejemplo, nosotros queremos encontrar las raíces de ese polinomio, pues simplemente se trata de resolver la ecuación p de x igual a 0, que en este caso sería x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Recordad que esto es una ecuación de segundo grado, vamos a resolverla rapidísimamente, utilizando, pues por ejemplo, la formulilla, sería 5 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a, por lo tanto es 5 más menos raíz de 25 menos 24, que es 1, partido por 2a, que efectivamente es 2, ¿no? Fijaos que entonces las dos raíces de este polinomio serían 5 más 1 partido por 2, es decir, 6 entre 2 sería 3, esta es una raíz del polinomio, y la otra sería 5 menos 1 partido por 2, sería 4 partido por 2, que por tanto sería 2, sería la otra raíz de este polinomio. Este polinomio tiene dos raíces que serían el 3 y el 2, ¿vale? Una cosa importante es que un polinomio de grado 2, como mucho, tiene dos raíces reales, ¿vale? Un polinomio de grado 3, como mucho, tiene 3 raíces reales. Un polinomio de grado n, en general, como mucho, tiene n raíces reales, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, entonces, la raíz de un polinomio, tiene que quedar muy clarito, es aquel que hace que su valor numérico sea 0. Es decir, son las soluciones de la ecuación el polinomio de x igual a 0. ¿Vale? Bien. Vale. Teorema del resto. Bueno, el teorema del resto lo que nos dice es que el resto de dividir un polinomio entre un binomio en la forma de x menos a coincide con el valor numérico del polinomio en el valor de x igual a a. ¿Vale? Tal y como tenéis escrito ahí exactamente. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo realmente? Bueno, pues lo que nos están diciendo realmente es que nosotros tenemos un polinomio p de x, ¿vale? Y lo estamos dividiendo entre x menos a. El teorema del resto lo que nos está diciendo es que cuando nosotros hacemos la división p de x entre x menos a, esta división nos va a dar un cociente y un resto, bueno, pues que el resto de esta división, que es el de x, coincide con el valor numérico del polinomio cuando yo le doy el polinomio, el valor numérico de x igual a. ¿Vale? Bien. Vamos a hacer el por qué es así, que es muy sencillo. Fijaos que cuando vosotros hacéis esto, nosotros tenemos que el polinomio en x va a ser, al hacer la división, será el cociente, que no sé cuál es, va a ser cociente,
por x menos a más el resto, ¿vale? Que será r de x, ¿vale? Bien, si nosotros ahora lo que hacemos es evaluar este polinomio en x igual a, fijaos que lo que me queda es el cociente en a, aquí me queda a menos a más r de a, ¿vale? Fijaos que, claro, esto es 0, entonces lo que tenemos es que p de a es lo mismo que r de a. Recordad que el resto no depende de a porque el resto es un número, por lo tanto el valor numérico del polinomio en x igual a coincide con el resto, ¿vale? Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Bien, ¿esto qué quiere decir a efectos prácticos? Bueno, efectos prácticos, imaginaos que nosotros tenemos pues un polinomio, por ejemplo 2x al cuadrado más 2x menos 3. El polinomio es 2x al cuadrado más 2x menos 3, ¿vale? Y este polinomio pues lo voy a dividir, por ejemplo, entre x menos 2, ¿vale? Entonces, si nosotros hacemos la división, vamos a hacer esta división por Ruffini, ¿no? Fijaos que por Ruffini sería 2, 2 y menos 3, ¿no? Y ahora aquí pondríamos el 2, recordad que es bajar, 2 por 2, 4, 4 más 2, 6, 2 por 6, 12, y 12 más 3, en este caso sería 9. Este sería el resto, recordad, este sería el resto, r de x en este caso, y este es el cociente que es 2x y más 6, ¿no? Este es el cociente que es 2x y más 6. Bueno, pues el teorema del resto lo que me dice es que el resto de dividir este polinomio p de x entre x menos 2, el resto fijaos que es 9, pues que 9 resulta que es el valor numérico del polinomio cuando x es igual a 2, ¿vale? Es decir, que 9 debe ser lo que me da cuando yo cambio en este polinomio la x por 2, ¿vale? Vamos a comprobarlo. Entonces yo haría el p de 2, que sería 2 por 2 al cuadrado más 2 por 2 y menos 3. Hacemos las cuentas, fijaos que son 4 por 2, 8, 8, 2 más 2, 4 y menos 3. Fijaos que efectivamente son 12 menos 3, que efectivamente es igual a 9, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema del resto. El teorema del resto me dice que cuando yo hago la división, este resto, que aquí me da, dividido entre un polinomio de grado 1 de la forma x menos a, este valor que me da aquí en el resto, que tiene que ser un número, este valor es el valor numérico del polinomio cuando x es igual al número que nosotros tenemos aquí, cuando x es igual a 2, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto es importante, fijaos que es otra manera de hacer valor numérico, es decir, si yo necesito hacer un valor numérico de un polinomio grande, simplemente haciendo Ruffini y viendo el resto, al hacer esta división, pues ya sé que este es el valor numérico, ¿de acuerdo? Bueno, y por último vamos con el teorema del factor. El teorema del factor me dice que si yo tengo un polinomio y tengo una raíz del polinomio, es decir, un valor en el cual p de a, el valor numérico b vale 0, o lo que es lo mismo, el resto es igual a 0, entonces, consecuencia inmediata del teorema del resto, lo que me está diciendo es que x menos a es un divisor, x menos a es un divisor de p de x, o lo que es lo mismo, es un factor de p de x, es decir, que yo voy a poder poner p de x como x menos a por c de x. ¿Por qué? Pues porque este resto es 0, ¿vale? Bien, es una consecuencia inmediata, entonces el teorema del resto. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a coger el polinomio que sea p de x, que sea 3x al cubo menos x al cuadrado más 2x y más 6. Y vamos a coger el valor a que sea menos 1, ¿vale? Es decir, aquel valor en el cual p menos 1 es 0, es decir, una raíz del polinomio p de x, que sería igual a menos 1. La raíz del polinomio, recordad que lo que quiere decir es que el valor numérico es 0, ¿vale? El valor numérico es 0. Entonces, o bien el valor numérico lo puedo mirar de esta manera, o directamente vamos a hacerlo por Ruffini, que así se ve muy bien, y ya vemos cómo funciona. Entonces, por Ruffini sería 3 menos 1, 2, 6. Recordad que cuando yo hago Ruffini, de esta manera, al dividir entre x menos a, aquí pondría el menos 1, sería 3, esto sería menos 3, esto sería menos 4, esto sería 4, 4 más 2, 6, este sería menos 6 y este sería 0. Recordad que este es el resto, ¿no? Esto que nos da aquí es el resto de la división. Este es el resto de la división y el teorema del resto me dice que efectivamente este es el resto, me dice que este es el valor numérico del polinomio, ¿no? Entonces fijaos que lo que estamos diciendo, simplemente como este resto es igual a 0, pues lo que estoy diciendo es que yo este polinomio de aquí lo voy a poder poner como que, pues lo voy a poder poner como x más 1, x más 1, es decir, si aquí es menos 1, fijaos que es x menos a, es el divisor, es x más 1, por, recordáis que esto era 3x al cuadrado menos 4x y más 6, ¿vale? Entonces, este que tenemos aquí es un factor, el x más 1 es un factor, es decir, que si a es una raíz del polinomio, x menos a es un divisor del polinomio.
Esto es lo que nos tiene que quedar muy claro. En este caso, a es igual a menos 1 es una raíz del polinomio, por lo tanto, x más 1 es un factor del polinomio. ¿Vale? Muy bien. Pues venga.